La primera vez que me echó de la casa, las palabras de mi madre me quemaron como un fuego dentro. Eres una sanguijuela, solo vives de nosotros. Y luego, como si fuera lo más natural del mundo, tiró mis maletas al suelo. Me dijo sin siquiera mirarme: ve a chuparle la sangre a alguien más. Me quedé congelada, inmóvil. No dije nada, ni una sola palabra. Solo cerré los ojos, respiré profundamente y sentí cómo se me quebraba algo por dentro. El eco de sus palabras siguió retumbando en mi mente mientras recogía lo poco que quedaba de mi vida, metiéndolo todo en la bolsa de lona que me arrojó. Sanguijuela. Me repitió la palabra una y otra vez, como un mantra, hasta que me dolió. ¿Por qué me hizo esto? No era justo. Yo no era una sanguijuela. Yo no, estaba intentando sobrevivir, buscando la manera de volver a ponerme de pie después de lo que había sido un año entero de rechazo tras rechazo. Pero a sus ojos, no importaba cuánto intentara, no era suficiente. Recogí mis cosas, dejé la casa sin mirar atrás, sin decir nada, solo salí. Y al cerrar la puerta tras de mí, algo dentro de mí se rompió por completo. Estaba sola, de verdad sola. La primera noche la pasé en el sofá de Laura, una amiga de la universidad. Estuve ahí una semana, luego me mudé a la casa de mi ex porque aún tenía algo de contacto con él, aunque no me gustara. No me gustaba estar allí, pero al menos no estaba en la calle, no estaba en su casa. A los pocos días de estar allí, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre. No lo había escuchado desde que me fui. Me senté al borde de la cama y miré la pantalla. Su mensaje era breve, pero cargado de esa desesperación que tanto temía ver en él. ¿Por qué el banco congeló nuestra cuenta? Suspiré, sentí una mezcla de impotencia y un dolor profundo. La respuesta me salió sin pensarlo. Pregúntale a la sanguijuela. Al instante, la tensión se hizo palpable. Yo sabía lo que había hecho. Mi padre y mi madre no lo sabían, claro, pero lo que había hecho tenía un propósito. Al configurar sus cuentas, había quedado como contacto secundario de todo su sistema bancario. Un detalle inocente en ese momento, pero ahora significaba algo completamente diferente. Mis manos temblaron un poco mientras miraba la pantalla. No era mi intención hacerles daño. Solo quería que entendieran, solo quería que se dieran cuenta de cuánto había cargado sin recibir ni un simple reconocimiento. La falta de empatía de ellos me había devorado durante tanto tiempo. Justo cuando estaba a punto de poner el teléfono en silencio, sentí que algo se quebraba aún más dentro de mí. Era como si toda la rabia, todo el dolor, toda la injusticia acumulada durante años me estuviera invadiendo de golpe, y no podía dejar de pensar en lo que me había dicho mi madre. Solo eres una sanguijuela. Me caí en la cama, abrazando las piernas contra mi pecho, mientras las lágrimas, las que había contenido tanto tiempo, finalmente salían. ¿Cómo podía alguien decir eso de su hija? ¿Cómo podía ella pensar que lo único que hacía era aprovecharme de ellos? Pasaron 3 semanas y las cosas no mejoraron. Yo seguía trabajando como freelance, tecleando por horas para conseguir unos pocos pesos. No era mucho, pero me sentía independiente. Había conseguido un pequeño apartamento, uno que pagaba con mi esfuerzo, con las horas que invertía cada día para salir adelante. Un día, mientras revisaba el correo, vi que había una notificación del banco. Me sentí un poco nerviosa, pero lo abrí sin pensarlo demasiado. Era de mi padre. Él me había enviado un mensaje pidiendo ayuda. Y entonces, la verdad me cayó como un balde de agua fría. Ya no era solo un mensaje, era un grito de auxilio. Necesitamos tu ayuda, no podemos acceder a nuestra cuenta. En ese momento, algo en mí se encendió. Las emociones que había estado reprimiendo se desbordaron. Quería explotar, gritarles, hacerles pagar por todo el sufrimiento que me habían causado. Pero lo único que sentí fue una fría calma. Tomé un momento para respirar. Sabía lo que tenía que hacer. No sería por venganza, sería para que al menos me escucharan, para que vieran quién era realmente, fuera de su burbuja. En ese instante, mi teléfono vibró otra vez. Mi madre, 3 llamadas perdidas, la rabia, la tristeza, la impotencia. Todas esas emociones que me habían invadido se fusionaron en una sola. Ya no importaba lo que hiciera, lo único que importaba era que ahora yo tenía el control. Ellos lo necesitaban. ¿Qué harías si ya no fueras la sanguijuela? Me pregunté a mí misma mientras miraba la pantalla. Sin pensarlo, escribí la respuesta. Pregúntenle a la sanguijuela. Luego, me levanté. No iba a responder más. Sabía que tenía que mantenerme firme. Mi vida, aunque no fuera perfecta, era mía. Y ya no estaba dispuesta a que nadie me pisoteara más. Pero eso, lo que pasó después, eso, todavía está por venir. Las horas después de enviar ese mensaje fueron largas, dolorosas, pero extrañamente liberadoras. El teléfono ya no sonó con la frecuencia que solía. Mi madre dejó de llamar. Mi padre no me envió más mensajes. Había algo en mi interior, algo profundo, que me dijo que, aunque no podía cambiar lo que ya había pasado, por primera vez en mi vida, me estaba permitiendo respirar. Estaba sola en mi pequeño apartamento. Era modesto, pero mío. No era como la casa en la que crecí, ni mucho menos. No era ese lugar donde siempre había estado a la sombra de lo que mis padres querían que fuera. Aquí, en este rincón, en este pequeño espacio que había conseguido con mi propio esfuerzo, me sentía por fin dueña de mi destino.
pero aún estaba lejos de poder quitarme de encima el peso de las semanas previas. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de mi madre seguían resonando en mi mente. Sanguijuela. Aquella palabra se había incrustado tan profundamente en mi alma que sentía que, de alguna manera, nunca podría arrancarla. A veces me preguntaba si ella alguna vez se había detenido a pensar en lo que realmente estaba diciendo, si alguna vez se dio cuenta de que la sanguijuela que mencionaba no era más que una hija que había hecho lo mejor que pudo. ¿Cómo se atrevió? La noche siguiente, mientras estaba en mi sofá, comiendo algo rápido, mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de mi padre. Esta vez no me dejó en suspenso. Directamente me preguntó, ¿puedes ayudarnos con el banco? No podemos acceder a nada. Por favor. No respondí inmediatamente. Mi mente pasó por tantas cosas. ¿Debería ignorarlos? ¿Debería hacerlos enfrentar las consecuencias de su indiferencia? Pero lo que más me dolía, lo que más me desesperaba, era que a pesar de todo, en el fondo, sentía la responsabilidad de ayudarlos. Pensé en mis días sin ellos, en lo que había tenido que hacer para encontrar mi camino nuevamente, lo que había logrado, mi primer trabajo estable, mi primer apartamento, mi primer respiro sin tener que pedirles nada a cambio. ¿Qué me hacía sentir que debía ayudar ahora? Tomé un respiro profundo y por primera vez decidí hacer lo que nunca había hecho, poner límites. Abrí la aplicación del banco. Sabía que la cuenta de mis padres estaba bloqueada porque aún tenía acceso a ella. El sistema de seguridad lo había hecho automáticamente debido a los intentos fallidos de inicio de sesión. Recordé cuando les ayudé a configurar todo eso, hace meses, cuando aún confiaban en mí para arreglar todo. Pero nunca me dieron las gracias. Nunca me dijeron que me veían, que me valoraban. Y entonces lo supe. Necesitaba hablar con ellos. No para ser cruel, no para humillarlos, sino porque al final ellos necesitaban aprender lo que significaba ser responsable de sus propios actos. Me levanté, caminé hasta la mesa y por primera vez en mucho tiempo me sentí en control. Escribí una respuesta. Pregúntenle a la sanguijuela. Esta vez no hubo temor en mis palabras. Era la verdad, algo que ellos nunca quisieron ver, que siempre estuve allí, cuidando sus espaldas, ayudando con todo sin pedir nada a cambio. En cuanto envié el mensaje, sentí que una fuerza se apoderaba de mí. Era como si, por fin, hubiera reclamado lo que me pertenecía, mi paz, mi derecho a ser vista como una persona capaz, no como una carga. Pasaron un par de horas y mi teléfono volvió a sonar. Pero no era mi madre, ni mi padre, era mi primo, Sergio, que vivía en otro estado. Estaba preocupado, me dijo, porque había escuchado a mi madre hablando sobre el mensaje que les había enviado, sobre cómo estaba actuando extraña y que se había distanciado. Yo no sabía qué hacer con esa información. ¿Por qué seguían tratando de manipular la historia? Todo lo que había hecho era poner un límite. Todo lo que había pedido era que me respetaran. Pero en su mente, yo seguía siendo la sanguijuela. ¿Sabes? Solo necesitas ser un poco más comprensiva con ellos, ¿no? Me dijo Sergio, intentando convencerme, como si todo fuera culpa mía, como si yo no tuviera derecho a ser vista, a ser respetada. Su voz sonó suave, pero su mensaje caló hondo. ¿Por qué todo el mundo pensaba que debía ser yo quien cediera? Al colgar, sentí una mezcla de frustración y una creciente claridad. Yo no soy la culpable. La culpa no era mía. Lo que ellos no entendían, lo que nadie parecía entender, es que no quería ser la que arreglaba las cosas. Quería ser vista. La mañana siguiente, mi padre me llamó de nuevo. Esta vez, su voz estaba tensa, nerviosa. Necesitamos tu ayuda. No podemos seguir con esto. No sabemos cómo hacerlo sin ti. Lo que dijo me hirió. Y me liberó al mismo tiempo. Ellos no sabían nada, ni siquiera sabían cómo manejar sus propios problemas sin que yo estuviera ahí. Y lo peor es que ni siquiera entendían lo que había hecho para que pudieran seguir adelante, pero ya no era su responsabilidad. Yo ya había hecho lo que debía hacer, lo que ellos nunca me pidieron. Lo siento, murmuró mi padre, casi como si fuera un susurro ahogado. Me dolió, pero no tanto como antes, porque al final lo que realmente importaba era que por primera vez había aprendido a ponerme en primer lugar. Entonces, tomé una decisión. Voy a ayudar, pero bajo mis términos. Los ayudaría a desbloquear la cuenta, sí, pero no bajo las condiciones de siempre, no bajo el peso de su indiferencia. Mis límites habían sido establecidos, pero antes de que pudiera hacer nada, algo se rompió dentro de mí, no en ellos, en mí. Había algo que no podía olvidar. Ellos no cambiarían, no lo harían, no porque no quisieran, sino porque no sabían cómo. Me levanté, tomé mi laptop y me dirigí a la cocina. Ahí estaba, la respuesta final. Una última vez, algo dentro de mí gritó, sanguijuela, y ya no me dolió, ya no me pesaba. Lo borré, todo. El silencio se apoderó de mi apartamento después de que borré la última carpeta. Algo dentro de mí había cerrado una puerta de forma definitiva. La sensación de liberación fue tan intensa que por un momento me quedé paralizada.
mirando el vacío de la pantalla de mi computadora. No había vuelta atrás. No había espacio para arrepentimientos. La verdad estaba hecha y mis límites eran inquebrantables. Habían pasado semanas desde que me mudé, unas semanas que parecían eternas, pero al mismo tiempo un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. La casa de mis padres, las cenas en familia, las charlas forzadas con mi hermano. Todo eso ahora era parte de un pasado que, en verdad, ya no quería cargar. Mi vida aquí, en este pequeño espacio que había conquistado a base de esfuerzo y sacrificio, era mía. Nadie podía quitarme lo que había logrado. Nadie, ni siquiera ellos. Sin embargo, los ecos de mi familia seguían rondando. A veces, en medio de la tranquilidad de mi apartamento, me sorprendía recordando esas tardes en casa de mis padres, cuando mi madre me llamaba sanguijuela, mientras yo ayudaba con las tareas, mientras solucionaba los problemas de Internet, mientras lidiaba con los asuntos que ellos ya no sabían manejar. Lo hacía con una sonrisa, y con el peso de esa sonrisa, mi corazón se iba desinflando un poco más. El teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de mi prima. Su nombre apareció en la pantalla, y por un momento sentí esa mezcla de emoción y temor. ¿Qué quería ahora? Ya no estaba dispuesta a escuchar ninguna de sus explicaciones. No quería más la versión de mí que mi familia había construido en sus mentes. Abrí el mensaje. Oye, ¿estás bien? Mamá está un poco preocupada. Dice que no has estado contestando a sus mensajes. No entiendo por qué estás tan distante. Te echamos de menos. Mi estómago se encogió. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero algo dentro de mí, algo que aún no había sido completamente liberado, me hizo responder. Un simple, estoy bien. Eso fue todo. Después de todo, no tenía que darles más de lo que pedían. No me debía explicaciones. No les debía nada. Sin embargo, en ese momento, sentí que aún estaba atrapada en una red invisible que ellos habían tejido para mí. La culpa. La idea de que me querían cerca, de que en el fondo, aunque me llamaran sanguijuela, aún me necesitaban. Pero ya no podía seguir alimentando esa idea. Ya no podía seguir siendo esa hija que solo estaba allí para resolverlo todo, para poner paz, para ser el pilar, mientras me desgastaba en el proceso. Me levanté de la silla, tomé el teléfono y bloqueé el número de mi prima. No porque no la quisiera, sino porque ya había dado todo lo que podía dar. Y había llegado el momento de ser fiel a mí misma. Las semanas pasaron y finalmente encontré paz. La vida en Toronto era todo lo que esperaba. Mis días estaban llenos de trabajo, de nuevas conexiones, de proyectos que me emocionaban. Sentía que mi vida por fin era mía, sin las expectativas de los demás, sin las sombras de lo que ellos querían que fuera. Aquí, en este lugar, me sentía como una versión de mí misma que apenas comenzaba a descubrirse. Una tarde, mientras caminaba por las calles del centro, me encontré con un viejo amigo de la universidad. Él había sido una de las pocas personas que me entendía, que siempre veía más allá de las etiquetas que los demás me ponían. Nos sentamos a tomar un café y hablamos sobre todo lo que había pasado, sobre la decisión que había tomado de mudarme y empezar de nuevo. Me dijo algo que, aunque al principio no lo entendí, ahora tiene más sentido que nunca. A veces las personas más importantes en nuestra vida son las que aprendemos a dejar ir. En ese momento, lo miré y entendí. La familia no tiene que ser un peso. No tiene que ser la fuente de todo el dolor que cargamos. De vuelta en mi apartamento, me senté frente a mi computadora, mirando mi correo electrónico. Sabía que había algo más pendiente, algo que había estado evitando durante semanas. El mensaje final, una última notificación de mis padres. Mis dedos temblaban al abrir el correo. Sabía que no podían dejarlo ir. Sabía que no entendían por qué lo había hecho. Pero eso ya no me importaba. Lo que importaba era lo que yo sentía, lo que yo necesitaba. El mensaje estaba corto, pero su contenido, como siempre, fue suficiente para hacerme reflexionar. Adam, por favor, vuelve. Necesitamos hablar. No podemos seguir sin ti. Mamá está muy mal. Te necesitamos para que las cosas vuelvan a ser como antes. La sensación de que estaban tratando de manipularme una vez más me abrumó. Había algo en sus palabras que resonaba en mi mente. Te necesitamos. Y por un segundo, el miedo me paralizó. El miedo de que tal vez, solo tal vez, estaban diciendo la verdad. Pero luego lo entendí. Ellos no me necesitaban a mí. Necesitaban lo que yo hacía por ellos. Necesitaban esa figura que los mantenía unidos, que resolvía todo, que estaba dispuesta a tragarse su humillación solo para mantener la paz. Pero ya no. Yo no era esa persona. Ya no iba a ser la pieza que mantenía todo en su lugar mientras me desgastaba. Ya no iba a permitir que me siguieran tratando como la sanguijuela. Respiré hondo y con manos firmes escribí la respuesta definitiva. No voy a volver. He hecho todo lo que podía. Ahora es su turno. Lo siento, pero esta vez la decisión es mía. El clic de enviar fue liberador. Cerré el correo y, al igual que había hecho con las carpetas, borré ese capítulo de mi vida. El peso que había estado cargando durante tanto tiempo se desvaneció de inmediato. Estaba sola, sí, pero estaba completa. Mi vida había comenzado, finalmente, a ser mía.
Las semanas que siguieron después de enviar ese último mensaje fueron una mezcla de paz y desasosiego. Paz, porque por fin había dejado atrás la carga que mis padres, mi hermano y hasta mi propia familia habían puesto sobre mis hombros durante tanto tiempo. Desasosiego, porque no podía dejar de pensar que algo en mí aún anhelaba que las cosas fueran diferentes, que las piezas encajaran de nuevo, aunque sabía que eso nunca sucedería. Todavía podía escuchar la voz de mi madre en mi mente, tan clara y tan hiriente como la primera vez que me dijo sanguijuela. ¿Por qué era tan difícil ser vista por lo que realmente soy? ¿Por qué, a pesar de mis esfuerzos, nunca era suficiente para ellos? Esas preguntas me martillaban a diario, pero a la vez, algo en mi interior me decía que ya no valía la pena buscar respuestas, que era hora de seguir adelante. En Toronto la vida me ofrecía nuevas oportunidades. Estaba construyendo relaciones auténticas, con personas que no me veían como un accesorio a sus vidas, sino como alguien con un valor propio, un valor que nunca había recibido de la gente que más amaba. Mi trabajo en la empresa de tecnología avanzaba. Aunque no era perfecto, estaba aprendiendo. Cada día era una oportunidad para seguir creciendo, para dejar atrás las sombras del pasado. Una tarde, mientras volvía del trabajo, me encontré con algo que me hizo parar en seco. Estaba caminando hacia mi edificio cuando vi una figura familiar cruzando la calle. Jordan, mi hermano. Él estaba allí, solo, mirando hacia la tienda de café en la esquina. Era como si el destino me estuviera empujando a enfrentar todo lo que había estado evadiendo. Mi primer impulso fue irme a casa, alejarme de esa visión que tanto me molestaba. Pero algo me detuvo. Algo dentro de mí quería enfrentar aquello, ver si tal vez las cosas entre nosotros podían cambiar, aunque fuera un poco. Me acerqué a él, lo observé un momento, antes de que me viera, y su cara se iluminara con esa sonrisa que siempre me había parecido falsa. «Vaya, Adam, no te había visto». Lo saludé con una leve sonrisa, tratando de no mostrar lo incómoda que me sentía. «Hola, Jordan», respondí con calma. No había nada en sus ojos que indicara que el tiempo que había pasado desde mi partida había cambiado algo. Al contrario, parecía que para él yo seguía siendo el mismo de siempre, la sombra que se movía en el fondo, esperando su turno para brillar. Comenzamos a caminar juntos, aunque el silencio se extendió entre nosotros como una capa invisible. En su cara había una especie de satisfacción que me irritaba. De alguna forma, yo ya sabía lo que iba a decir. Mamá me dijo que estabas, ya sabes, muy distante. No es que yo quiera ponerme en medio, pero ella realmente está preocupada por ti. Cree que, bueno, que te has vuelto algo frío. Lo miré fijamente, sin poder evitar una sonrisa amarga. ¿Frío?, repetí, casi para mí misma. ¿Es eso lo que piensas que es? Él pareció incomodarse, pero se recompuso rápidamente. Solo digo que, tal vez deberías pensar en lo que estamos perdiendo. Mamá no está bien, y creo que lo sabes. Mi respiración se hizo más profunda, más pesada. ¿Estaba él realmente tratando de manipularme de nuevo? Como siempre, todo volvía a ser mi culpa. Yo no he perdido nada, Jordan. Son ustedes los que me perdieron. Me hicieron perder todo. Mi voz se quebró por un momento, pero rápidamente la controlé. Él frunció el ceño. ¿Qué significa eso? No sé de qué hablas. ¿De qué hablo?, dije parando en seco. De todo, Jordan. De cómo me trataban, como si no fuera más que una ayuda técnica. Como si mi existencia no tuviera valor más allá de arreglar sus problemas. Me sentí desgarrada por dentro. El nudo que había estado en mi garganta durante tanto tiempo se hizo más fuerte. Pero tenía que decirlo, tenía que dejarlo salir. ¿Sabes lo que me dolió más? Que nunca me veías, que siempre fuiste el niño perfecto, el hijo que nunca necesitaba nada, mientras yo estaba en las sombras, haciendo todo para que ustedes pudieran seguir adelante. Mi voz se alzó un poco más, pero no me importó. Lo que más me duele es que nunca lo entendieron. Que nunca me vieron como alguien con sus propios sueños, con sus propios esfuerzos. Jordan me miró, sin decir nada, durante unos largos segundos. Luego, como si sus palabras estuvieran completamente calculadas, dijo, ¿y qué quieres que haga? No sé cómo solucionar lo que pasó. Solo estoy diciendo que tal vez deberías dar un paso atrás. Fue como si algo dentro de mí se rompiera en pedazos. ¿Otra vez me estaba diciendo que debía ceder? ¿Dar un paso atrás? Repetí, con una risa amarga. Number, esta vez no. He dado demasiados pasos atrás para que todos los demás pudieran brillar mientras yo me quedaba en el suelo. Ya no más. El silencio entre nosotros creció, pesado. Jordan, el hijo dorado, siempre tan seguro de sí mismo, ahora parecía pequeño, vulnerable. Finalmente, sin decir más, se dio la vuelta y comenzó a caminar sin prisa. No lo detuve. Ya no había nada más que decir. Me quedé allí, mirando cómo se alejaba, sin saber si estaba aliviada o simplemente agotada. Había esperado mucho tiempo para este momento, y ahora que lo tenía, me sentía vacía. Pasé mucho tiempo pensando en esa conversación. Me di cuenta de que había algo que nunca entendería. Ellos nunca cambiarían.
Podría darme una vida nueva, rodearme de nuevas personas, encontrar nuevos retos, pero lo que siempre quedaría, lo que siempre tendría que llevar, sería esa aceptación. Que la familia que tenía, la familia que nunca me vio, seguía esperando que volviera. Pero mi lugar ya no estaba ahí. Mi lugar estaba en otro lado, en la vida que había comenzado a construir por mí misma. La liberación vino cuando finalmente entendí que no necesitaba la validación de nadie, ni siquiera de mi propia familia. Lo que realmente necesitaba era verme a mí misma con los ojos que ellos nunca me dieron. Con orgullo, con valentía. El tiempo siguió su curso, como un río que no pregunta a dónde va. Toronto se convirtió en mi hogar, más que cualquier lugar que hubiera conocido antes. Aquí no había expectativas ajenas, no había pasados que me persiguieran, solo había un presente que podía moldear, un futuro al que podía aspirar sin tener que cargar con el peso de lo que ya había sido. Mi trabajo continuaba en la empresa de tecnología, donde mi jefe empezó a mostrarme más confianza, delegándome proyectos importantes. Algo dentro de mí se despertó. Ya no era la persona que se sentaba en un rincón esperando su turno. Ahora era la que tomaba decisiones, la que decía, esto puedo hacerlo, sin dudarlo. La mujer que había tenido miedo durante tanto tiempo de ser rechazada, de ser ignorada, ahora caminaba con la cabeza en alto. Una tarde, al regresar de una reunión, me encontré con algo que no esperaba. Una carta. No era un mensaje de texto, ni una llamada. Era una carta física, con mi nombre escrito a mano en la parte superior. La reconocí al instante. Era de mi madre, la primera carta de ella en meses. No podía evitar sentir una mezcla de nerviosismo y desconcierto al ver su letra. ¿Qué quería? ¿Qué clase de palabras podría escribirme ahora, después de todo lo que había pasado? La abrí lentamente, casi con miedo. Sabía que si me detenía demasiado a pensarlo, no lo haría, pero la curiosidad fue más fuerte que cualquier reticencia. El papel era grueso, algo formal. Estaba escrito a máquina, como si tratara de que las palabras tuvieran un tono más neutral, menos emocional. Adam, sé que he fallado como madre. Sé que no puedo revertir el daño que he causado, ni las palabras que te herían. Siempre quise lo mejor para ti, pero me equivoqué al pensar que podía hacerlo a mi manera. Quizá nunca entendí completamente tus luchas, tu esfuerzo, quizá nunca te vi como te merecías, pero te quiero. Y si alguna vez pensé que te estaba ayudando, me equivoqué. Hoy quiero que sepas que lamento todo lo que te hice pasar, y aunque no puedo pedirte que vuelvas, espero que un día puedas perdonarme. Las palabras flotaban en el aire, como si no pudieran ser reales. ¿Esto es lo que realmente pensaba? Me quedé mirando la carta por un largo rato, sin saber qué hacer. Había una parte de mí que deseaba sentir una especie de alivio, algo que me hiciera sentir que todo estaba bien, que podía cerrar el capítulo sin más dolor. Pero la otra parte, la parte que había aprendido a protegerse, sentía una mezcla de escepticismo y cansancio. ¿Qué significaba todo esto? ¿Realmente entendía lo que había hecho? ¿O era solo un intento más de hacerme sentir que había algo que aún podría arreglarse? No sabía si la carta había sido suficiente para sanar la herida que me habían causado. No sabía si podría perdonarla, si siquiera quería. Las palabras de mi madre, aunque sinceras en su dolor, no cambiaban lo que había vivido. Las heridas no se curaban simplemente con una disculpa escrita. Pero había algo en su mensaje que sí me tocó. Era una pequeña rendija de luz, un intento sincero de reconocer su error, de ver la persona que yo era. Te quiero. Esas palabras, tan simples, me hicieron pensar por un momento. ¿Acaso todo lo que había hecho por ellos, todo lo que había sufrido, no fue por amor? El perdón, pensé, no era algo que tenía que dar por obligación. Era algo que se daba a uno mismo para poder seguir adelante. Quizá no estaba lista para perdonarlos aún, pero eso no significaba que no pudiera darme a mí misma la oportunidad de sanar. Guardé la carta con cuidado, no como un símbolo de una posible reconciliación, sino como un recordatorio de cuánto había cambiado, de cuánto había aprendido sobre mí misma, sobre lo que merecía. Días después, recibí una llamada inesperada de mi papá. Esta vez, no era para pedirme que arreglara algo, ni para discutir sobre el banco. Esta vez, su tono era diferente. Había algo en su voz que sonaba, por fin, sincero. Adam, comenzó, sé que no te he sido justo, sé que no te traté bien. Quiero que sepas que estoy tratando de entender lo que pasó entre nosotros. Estoy trabajando en mí mismo. No espero que me perdones de inmediato, pero quiero que sepas que lo lamento. Mis ojos se llenaron de lágrimas, aunque no quise que él lo notara. Era raro, pero por primera vez en años, sentí que estaba hablando con un hombre que, aunque imperfecto, estaba dispuesto a reconocer sus fallas. Eso, de alguna manera, me dio un poco de paz. No era lo que esperaba, no era la historia perfecta que siempre había querido, pero era un paso hacia algo nuevo. Gracias, papá, respondí, con la voz firme, pero llena de una emoción que no sabía cómo procesar. Gracias por intentar.
Colgué el teléfono con una sensación de alivio, algo que no había sentido en mucho tiempo. Había algo en mí, en mi corazón, que se había liberado, algo que había estado atrapado durante años. El amor no siempre era perfecto, no siempre venía con la solución que uno deseaba, pero esa conversación, esa disculpa sincera, fue suficiente para abrir una puerta que nunca pensé que se abriría. En el fondo, entendí algo importante esa noche. Las heridas no siempre se curan de inmediato y las relaciones no siempre son fáciles, pero es posible reconstruirlas, paso a paso, cuando ambos están dispuestos a aprender y crecer. Yo ya había comenzado mi propio camino hacia la sanación, y aunque mis padres seguirían siendo parte de mi historia, ya no tendrían el poder de definir mi futuro. Ese futuro, por fin, era completamente mío.